con Anderson Boscan, cofundador de La Posta, periodista que junto con Luis Eduardo Vivanco hizo un seguimiento del debate y una evaluación muy creativa y sugestiva como todo lo de ellos, en pijama. Ok, comienza la siguiente conversación Yolanda Torres respecto a cómo vio algo que estamos analizando toda esta semana. Son las 7:26. Yolanda, ¿comienza o yo? Ya, ok, aquí constaba al revés. Cuéntame por qué te pareció favorable a Lasso, según lo que he revisado en tus opiniones. Bienvenido y buenos días, Anderson. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Creo que por muchos motivos, para mí el principal, y lo hacía público el día del debate, el principal es que Lasso ha tenido la oportunidad de recordarle al país que cuando gente peligrosa llega al poder, que cuando gente que no está allí para gobernar la cosa pública, para administrar la cosa pública llega al poder, no solamente se dan escándalos de corrupción, que también se dan cuando gente decente llega al poder, sino que cuando la gente mafiosa llega al poder, pues hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y matan a un general de la República que denuncia corrupción, y asesinan a los indígenas y líderes como Bosco Bilzuma, y arrastran a dirigentes históricas como Lourdes Tibán, y expulsan del país a las acompañantes sentimentales de líderes indígenas como Manuela Pic. Y creo que el silencio del señor Arauz es un silencio que dice mucho, específicamente para el nicho que estaba buscando el debate, que eran los indecisos, estos que están diciendo, no me gusta lo suficiente el señor Lasso porque, ¿sabes? No, el pelo largo, es que no creo que un presidente deba tener el pelo largo. Y creo que hay gente que se está poniendo a mirar detalles que van mucho más allá de lo importante. Lo importante es que cuando las mafias asumen el poder, incluso la vida está en riesgo. Anderson, en verdad eso es lo importante, pero la gente no come derechos humanos. Los atentados que mencionó Guillermo Lasso no fueron contra el pueblo masivamente, y más bien la respuesta que dio Arauz fue la sensación de que masivamente contra el pueblo se atentó por los hechos de octubre. Él dijo lamentablemente cuando Guillermo Lasso reseñó eso, y luego es lamentable que si ciertos hechos causaron daño a algunas familias, así de débil fue su respuesta. Pero lo que algunos examinan es que este es un tema que te afecta a ti, te interesa a ti, no solo porque eres un demócrata, por lo que pasa en tu país, a mí, por lo que viví y vivimos aquí en el entorno, pero que Lasso al pueblo no le dijo ni le profundizó 3 o 4 temas básicos, que son básicamente salud, educación y su propuesta más importante, que es empleo. Y para un sector de jóvenes se quedó corto en lo ambiental, y para otro de mujeres, corto en lo de mujeres. ¿Coincides o no con ese examen? No coincido en todo. Primero porque no creo que sea verdad que a la gente no le importe que en un país se asesine a un general de la República como una decisión política por haber denunciado corrupción. Yo me niego a creer que el Ecuador es un país que, hombre, yo cojo mis maletas mañana y me voy. Si al Ecuador no le importa que aquí se asesine gente porque ha denunciado corrupción, mucho más si es un general de la República. Anderson, si a la gente le importa eso, ¿por qué 32% votó por lo que es un parapeto de Correa? Por muchas otras razones que las ha citado y las ha recogido. Son razones que afectan directamente a su economía, porque se sienten escuchados, porque creen que el proyecto puede enfrentar a una élite contra la que están resentidas, por muchas otras razones que también son válidas. No votarán por ellos, te lo aseguro que nadie vota por ellos para que vayan a matar a otro general. Ese no es el Ecuador. Creo que sí es verdad que el mensaje de Lasso no llegaba a nadie en la capa baja de la población, o en la capa, más ancha de la población, porque es la más masiva, pero tampoco tenía por qué. No son los debates unos escenarios para las clases populares, son en realidad para los fanáticos de la política, para los círculos rojos, para los periodistas, los analistas, los académicos, los bla, que no son la gran base de votantes. Ya, qué interesante tu punto de vista. Y ¿sabes qué? Avalado por los ratings. Yo que creí que esto iba a tener en la televisión abierta, que se mide la sintonía, en las cableras, como tú sabes, no se mide, y solamente Quito, Guayaquil, o sea, no es una sintonía nacional. El debate pegó solo 16 puntos.
hay novelas que a veces tienen esa misma sintonía en un solo canal. Este fue en todos los canales. Y se estima que la audiencia de 16 puntos son 650,000 hogares en el país. Si tú multiplicas eso por 3, tienes más o menos 1.950.000 personas, si es que las 3 estaban viendo el debate, lo cual es un fenómeno desconcertante, sino decepcionante. Y la otra cosa, la migración hacia el sueño, hacia otras alternativas, o apagar del canal después de la primera hora, fue significativa. Siendo así, entonces, ¿cómo debe hacer Lasso para llegar a ese sector del pueblo que no siguió ese debate? Lo normal en la mayoría de los episodios democráticos que cuentan con un debate antes de las elecciones es que el debate llega al círculo rojo, llega a los periodistas, a los analistas, a los académicos, y es este círculo rojo el que, como tú y yo estamos haciendo en este momento, se la pasa toda una semana hablando del bendito debate. Entonces, el que no se ha enterado del debate por el debate, se ha enterado del debate por la conversación sobre el debate. Del debate ha sido importante también la comunicación que han hecho los propios equipos. Arauz y Lasso han tratado de reventar sus propias redes con información sobre el debate, así que la gente lo que está haciendo es ver el debate por microsegmentos, dependiendo de la mirada que le esté dando los equipos de comunicación de cada candidato. Eso significa que muchos en la era de Twitter, donde se leen las noticias por titulares y no por cuerpos de noticias, van a ver el debate por extractos y no por el debate. Ok, qué revelador, qué distinto, qué importante en lo que tú reparas de cuál fue la mayor contribución de Lasso. Advertir lo que pasa cuando una mafia se enseñorea en el poder. Yolanda Torres prosigue con la entrevista a Anderson Boscan. Yolanda. Anderson, un gusto saludarles desde Quito. ¿Hubo una ganadora del debate presidencial del domingo? ¿Alguna persona ganadora, aunque ausente en el debate? Pero que estuvo muy presente en las redes el día de ayer. Se trata de Andrea Bernal, valiente y decidida, rechazó el formato del CNE para el debate. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que coincido con la mayoría de los ecuatorianos. Andrea Bernal fue la única ganadora de la primera ronda de debates y fue también una ganadora en el último debate. Se la extrañó muchísimo, yo la admiro, no solamente es una querida amiga y colega, sino que es una admirada colega. Y hay poca gente a la que admiro tan fervientemente. Es una persona que hubiera sabido darle un giro distinto al debate. Creo que fue notorio como el rol de la moderadora pues podía haber sido reemplazado por un reloj o por un robot o por un cono, lo mismo daba, no porque la señora Claudia Arteaga, a quien no tengo el gusto de conocer, sea mala haciendo lo suyo, sino porque no peleó por tener un formato que le permitiera que un ser humano allí tuviera un rol. La señora Claudia Arteaga se convirtió en una lectora de papelitos y bueno, para eso no creo que se necesite Andrea Bernal. Es una pena que el CNE no le haya dado la razón a Andrea, porque creo que el debate hubiera mejorado muchísimo. Perdimos casi la mitad del debate entre las tonterías de las propagandas y publicidades y las tonterías de ir presentando temas que eran más largas que las respuestas de los candidatos. Por otro lado, creo que nosotros de la ciudadanía en general esperábamos más de Andrés Arauz. Sin embargo, hay que tener un poco de conmiseración. A él le tocó caminar en la cuerda floja mientras intentaba dirigirse a su público objetivo. Debía cuidar sus palabras para no herir la sensibilidad de Rafael Correa. ¿No le parece que es una situación difícil que hacia el final del debate se evidenció en su expresión gestual? A ver, yo creo que el señor Arauz no lo hizo tan mal como muchos proclaman. Creo que, de hecho, lo hizo bastante mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba que fuera un desastre, no porque el señor sea tonto, como muchos dicen, tonto no es, sino porque el correísmo lo que no sabe es debatir en condiciones democráticas, y lo que tenía que hacer, y lo que finalmente hizo, fue debatir en condiciones democráticas. Estuvo en la capacidad de responder e increpar sin necesidad de saltarse el tono democrático que necesita un debate. En lo que sí se lo veía muy incómodo, Yolanda, y sí tienes razón en eso, es en que era incapaz de preparar, de dar respuestas que estaban fuera del guión.
el último segmento, cuando se dieron las preguntas de lado y lado de los candidatos, el señor Arauz fue el peor segmento de Arauz, y fue el peor segmento porque no lo pudieron adiestrar, no lo pudieron enseñar. Recuerda que Arauz tiene en política pues menos de lo que yo tengo con mi nuevo sofá. Es decir, tiene 6 meses en política y ha aprendido a hablar hace 3 semanas. Entonces es muy jodido para una persona tan joven, tan experimentada, que tiene que enfrentarse para un balotaje, que sabe que puede cometer errores que le cuestan la elección, dar un buen debate bajo esas condiciones de estrés, y además sabiendo que gran parte del debate va a girar en torno a corrupción. Claro, el flaco se tenía que quedar callado y esperar ansiosamente que acabara el tema, que acabara el segmento, porque ¿qué va a decir Andrés Arauz de corrupción, de democracia? ¿Y qué va a decir cuando le están diciendo que sigue representando una corriente política que ha gobernado ya más de una década en el Ecuador? Sobre el debate en sí, el espacio de ustedes, el que le llaman el debate en pijama o en pijamados, porque la verdad yo me arrepentí de no haberle seguido a ustedes, porque casi me duermo, ya más de 2 veces casi me duermo durante el debate, y esto por el formato que estuvo tan pesado, ¿no? Pero ustedes convocan a un público joven y desenfadado. Ese es un gran trabajo que ustedes hacen, porque yo me imagino que jóvenes que no le hayan seguido a ustedes seguramente se desenchufaban antes. ¿Qué reacciones han tenido de ese público? ¿Cómo sienten ustedes que pudieron llegar? ¿Cuáles fueron los comentarios de ustedes que incidieron para que la gente continúe enganchada viendo el debate? Bueno, nosotros desde nuestro humilde y pequeño espacio tuvimos a 200.000 personas enganchadas a la discusión política, al debate del domingo por la noche, que fue el último reporte que me pasaron. Y son de las cosas que me emocionan y por las que hago esto, porque claro, cuando revisas quienes nos ven, la mayoría de ellos efectivamente son gente joven de mi generación, y me siento tremendamente orgulloso de que gente de mi generación, de mi edad, se esté enganchando en la discusión política, se esté emocionando y se esté mamando un debate tan aburrido, porque bueno, al final hay quien lo hace menos aburrido, y tratamos de meterle emoción, meterle un poco de humor, tratar de hacer que entendemos que es algo que nadie quisiera ver, pero como es algo que hay que ver, tratamos de que la gente se lo pase bien cuando lo está mirando. Y sí creo que cada vez hay más jóvenes comprometidos con la política, no evidentemente no gracias a la posta, sino gracias a que muchos medios les están dando información en su propio lenguaje, a que los candidatos les han empezado a hablar en su propio lenguaje a través de TikTok y otras redes, y eso demuestra que podemos incorporar a quienes hoy son mayoría en el padrón electoral, los jóvenes de 45 hacia abajo. Yo sé que el tiempo corre, rápidamente quisiera entrar en otro tema porque me interesa muchísimo su opinión. ¿Por qué el tema de las vacunas es tan pesado, Anderson? Y por pesado quiero decir indigerible. ¿Es esto una comprobación más sobre la sociedad de privilegios que vive Ecuador? El tema de las vacunas ha terminado en lo que ha terminado, en una cloaca más de los planes gubernamentales. Era un gran plan y creo que habían hecho las cosas bien, creo que hicieron un esfuerzo extraordinario por traer las vacunas cuando todos los países estaban mirando el techo, y Ecuador consiguió, sí, una tontería para su población, pero 87.000 vacunas te permitía entrar en la primera línea y dar respuestas al país. Y la arruinaron porque no tenían idea de qué hacer, la arruinaron porque nadie quiso ponerse al frente, porque cada vez que preguntaba quién está al frente me decían, no, el presidente no, y la vicepresidenta, no, tampoco, y el ministro, no, tampoco. ¿Quién está al frente de esto? O sea, ha puesto el pasante del Ministerio de Salud. Y claro, nadie quería meterse al frente porque sabían que al final podía terminar mal, y lo que estaban haciendo era cuidarse de ellos cuando su obligación era cuidar al Ecuador. Ellos están ahí para cuidar al país, no para cuidarse ellos de la Contraloría, de la Fiscalía y del bochorno y el escarnio público. Muchísimas gracias, Anderson. Vamos con Carlos nuevamente, Carlos de Madrid. Gracias también a Anderson. Para concluir con mi agradecimiento y el balance que tú sacaste y has recreado de aquí de alguna manera. Miren lo importante que son estas palabras que deben inscribirse casi en marco. Lasso ha ganado el debate, dice Anderson Boscan en un tuit del 21 de marzo, por muchos motivos, pero sobre todo por recordarle al país
que no fue solo lo que robaron. Arauz no tuvo palabras para explicar el asesinato del general Gabela que se ordenó en el gobierno de Correa. Las mafias no solo roban, matan. 7:41.